El frío era su único compañero fiel, mordiendo su piel eternamente pálida mientras avanzaba por el camino pedregoso. Sebastián Moreira había olvidado cuándo fue la última vez que sintió el verdadero calor del sol. Décadas, quizás siglos atrás. El tiempo era un concepto difuso cuando la eternidad se extendía ante él como un abismo sin fondo. La luna llena iluminaba el sendero hacia el pueblo de San Isidro Oscuro, un lugar perdido entre montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la provincia de Oaxaca. Las nubes, densas y grises, se deslizaban frente al astro plateado, creando sombras cambiantes sobre el paisaje. El viento arrastraba hojas secas que crujían bajo sus botas desgastadas. Sebastián se detuvo en la cima de una colina, observando las luces tenues del pueblo en el valle. Casas de adobe y piedra se agrupaban alrededor de una iglesia colonial, cuyo campanario se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Desde la distancia podía escuchar el murmullo del río que bordeaba el asentamiento, una melodía constante que lo había acompañado en sus incontables visitas a lo largo de los años. «No deberías regresar», se dijo, ajustando la capa negra que cubría su figura espigada. «No hay nada para ti aquí». Pero algo lo atraía inexorablemente a San Isidro. Tal vez la nostalgia, tal vez la esperanza de encontrar finalmente lo que buscaba. O quizás, simplemente, era la tortura autoimpuesta de ver el lugar donde todo comenzó. El olor a copal y tierra húmeda llegó hasta él, mezclado con el aroma a pan recién horneado. Las celebraciones del Día de Muertos estaban próximas. Podía sentirlo en el aire cargado de anticipación. Era la única época del año en que podía mezclarse con los vivos sin despertar demasiadas sospechas. Un hombre pálido y solitario, entre tantas calaveras y espíritus representados, no llamaría la atención. Sebastián respiró profundamente, aunque no lo necesitaba. Un hábito de su vida anterior, cuando el aire en sus pulmones significaba estar vivo. Ahora, el gesto era meramente decorativo, una pantomima de humanidad que había perfeccionado con los siglos. El sendero descendía serpenteante hacia el pueblo. A medida que avanzaba, los sonidos se hacían más claros. Las risas de niños que corrían con sus disfraces de papel maché, el rasgueo de guitarras desde algún patio, el crepitar de las velas que ya comenzaban a adornar algunas ventanas. Antes de llegar a las primeras casas, Sebastián se detuvo frente a una pequeña cruz de madera casi oculta entre la maleza. Se arrodilló, retirando con delicadeza las enredaderas que amenazaban con engullirla. Sus dedos largos, de uñas ligeramente puntiagudas, trazaron las iniciales talladas en el madero. CLM. Carmen Lucía Mendoza, susurró, y el nombre pareció vibrar en el aire nocturno. Otra vez estoy aquí, mi amor, como cada año. Las memorias surgieron como fantasmas, Carmen en su vestido blanco corriendo por los campos de cempasúchil, Carmen riendo mientras él le leía poemas a la sombra del gran ahuehuete, Carmen llorando cuando él partió hacia la guerra, prometiéndole regresar. Y había regresado, sí, pero no como el hombre que era. Volvió como una sombra, como un ser atrapado entre mundos, condenado por un pacto desesperado que había sellado en una noche de agonía en un campo de batalla olvidado. Se levantó, sacudiendo la tierra de sus pantalones negros. La maldición pesaba sobre sus hombros como siempre, recordándole que cada paso que daba en este mundo era un préstamo robado al tiempo. Las palabras del brujo resonaron en su mente. Vivirás en la oscuridad, Sebastián Moreira. Caminarás eternamente sin paz, sin descanso, alimentándote de las sombras. Solo el perdón sincero de quien más te amó podría liberarte. Pero Carmen había muerto sin saber lo que él se había convertido, sin poder perdonarlo. Al entrar en el pueblo, mantuvo la cabeza baja. Las calles empedradas estaban decoradas con papel picado de colores vibrantes que contrastaban con su existencia monocromática.
Altares improvisados comenzaban a aparecer en los porches, adornados con fotografías, pan de muerto y tequila para los difuntos que regresarían en 2 noches. Forastero! La voz ronca lo sorprendió. Un anciano sentado en un banco de piedra lo observaba con curiosidad, una botella de mezcal a medio terminar junto a él. No muchos extraños llegan a San Isidro en estas fechas. Vienes a encontrarte con algún muerto. Sebastián esbozó una sonrisa tensa. Algo así. Pues has llegado al lugar indicado. El anciano le ofreció la botella. Aquí los muertos y los vivos convivimos como si la frontera entre mundos fuera apenas un velo delgado. Si tan solo supiera, pensó Sebastián, pero aceptó la botella por cortesía. El líquido ámbar no le proporcionaría ni el más mínimo consuelo, pero fingió un sorbo que no llegó a pasar por su garganta. «Gracias por su hospitalidad», dijo, devolviendo la botella. «¿Conoce algún lugar donde pueda pasar la noche?». El hombre señaló hacia el final de la calle. «La viuda Delgado renta habitaciones, la casa grande con las bugambilias. No es lujosa, pero está limpia, y la señora cocina como los ángeles». Una risa áspera escapó de su pecho. «Aunque supongo que los ángeles no necesitan comer, ¿verdad?». Sebastián se tensó ante la observación, pero el anciano parecía simplemente divagar en su estado etílico. Se despidió con un gesto y continuó su camino, sintiendo los ojos del viejo clavados en su espalda. La casa de la viuda Delgado era exactamente como la había descrito. Una construcción de 2 pisos con una impresionante cascada de bugambilias magenta que cubría casi toda la fachada. Algunas flores caían sobre el camino de piedra que llevaba a la entrada, como gotas de sangre sobre el gris del empedrado. Llamó a la puerta con 3 golpes suaves. Esperó, escuchando los pasos ligeros que se acercaban desde el interior. La madera crujió al abrirse, revelando a una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido en un moño simple. Sus ojos, oscuros y profundos, lo estudiaron con una mezcla de sorpresa y algo más que no supo identificar. «Buenas noches», dijo él, inclinando ligeramente la cabeza. «Me han informado que usted renta habitaciones. Necesito alojamiento por unos días». La mujer pareció salir de un trance. «Por supuesto», respondió, su voz suave como terciopelo. «Pase, por favor». El interior de la casa era cálido y acogedor, iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas. El aroma a canela y clavo flotaba en el aire, mezclándose con el inconfundible olor de las flores de cempasúchil que adornaban un altar en una esquina de la sala. «Mi nombre es Elena Delgado», se presentó ella, guiándolo hacia un pequeño escritorio donde guardaba un libro de registros. «¿Y usted es...?» «Sebastián», respondió, omitiendo deliberadamente su apellido. «Sebastián Vega». El nombre falso le resultaba familiar, después de usarlo tantas veces a lo largo de los años. «Viene por las celebraciones del Día de Muertos, señor Vega». «En parte. También tengo asuntos pendientes en el pueblo». Elena lo miró con intensidad, como si intentara descifrar un enigma. «San Isidro es pequeño. Todos nos conocemos. ¿Tiene familia aquí?» «La tuve», respondió él, y algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía, porque la expresión de ella se suavizó. «Entiendo». Abrió el libro de registros, pasando las páginas con dedos delicados. «Tengo una habitación en el 2º piso. No es lujosa, pero tiene una vista al cementerio que resulta apropiada para estas fechas». La mención del cementerio provocó un escalofrío involuntario en Sebastián. No era superstición. Era la cercanía a la tumba de Carmen lo que lo inquietaba. «Será perfecta», dijo, sacando de su bolsillo unas monedas antiguas de plata. Las depositó sobre el escritorio y Elena las observó con expresión extraña. «Estas son muy antiguas. Son de colección», explicó rápidamente. «Mi abuelo era numismático». Ella asintió, aunque la duda persistía en sus ojos.
Le mostraré su habitación. ¿Trae equipaje? Viajo ligero, respondió, señalando la pequeña mochila de cuero que colgaba de su hombro. Lo esencial. La siguió por una escalera de madera que crujía bajo su peso. El segundo piso era un pasillo estrecho con 4 puertas. Elena abrió la última, revelando una habitación sencilla. Una cama con colcha tejida a mano, un armario antiguo, una mesa con una jarra de agua y una ventana que efectivamente ofrecía una vista perfecta del cementerio local donde ya brillaban algunas velas tempranas. «El baño está al final del pasillo», explicó ella. «La cena se sirve a las 8 si gusta acompañarnos. Es muy amable, pero preferiría descansar. Ha sido un viaje largo». Elena asintió. «Como desee. Si necesita algo, estaré abajo». Cuando ella cerró la puerta, Sebastián se acercó a la ventana. A lo lejos, entre las tumbas iluminadas por veladoras, distinguió el mausoleo de la familia Mendoza. Allí descansaba Carmen, o al menos lo que quedaba de ella. Su esencia, estaba seguro, había ascendido hace mucho tiempo, dejándolo a él atrapado en un limbo interminable. Sacó de su mochila un pequeño retrato en un marco de plata ennegrecida. La imagen, amarillenta por los años, mostraba a una joven hermosa con ojos grandes y labios que esbozaban una sonrisa tímida. La pintura había sido hecha apenas unas semanas antes de su partida a la guerra. «He vuelto, Carmen», susurró, acariciando el cristal que protegía el retrato. «Como cada año, buscando un perdón que nunca llegará». Las horas pasaron mientras Sebastián permanecía sentado junto a la ventana, observando cómo la noche cubría por completo el pueblo. No necesitaba dormir. Otro regalo de su condición. Escuchó los sonidos de la casa. Elena moviéndose por la cocina, el murmullo de voces, probablemente otros huéspedes, y finalmente el silencio. Cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, se levantó. Era hora de visitar el cementerio. Se deslizó por el pasillo con la agilidad silenciosa de un depredador. Bajó las escaleras evitando los peldaños que crujían y se dirigió hacia la puerta trasera. «Es tarde para pasear, señor Vega». La voz de Elena lo paralizó. Ella estaba sentada en la penumbra de la cocina, una taza de té entre sus manos. No parecía sorprendida de encontrarlo escabulléndose en plena noche. «Tengo insomnio», se excusó. «Pensé en tomar aire fresco. El cementerio no es un lugar seguro de noche, incluso en estas fechas». Sebastián entrecerró los ojos. «¿Cómo sabe que iba al cementerio?» Ella tomó un sorbo de té antes de responder. «Lo vi mirando hacia allá desde su ventana, y tiene esa mirada, la de alguien que busca a un muerto en particular». Algo en la forma en que lo dijo erizó el vello de su nuca. «Todos tenemos fantasmas, señora Delgado. Llámeme Elena, por favor». Se levantó con movimientos fluidos. «Y sí, todos tenemos fantasmas, algunos más literales que otros». Sin saber por qué, Sebastián sintió que ella sabía más de lo que aparentaba. «¿Debo irme? Espere». Elena desapareció brevemente en la despensa y regresó con un pequeño ramo de cempasúchil para su visita. Las flores guían a los muertos con su aroma. Tomó las flores con cuidado, sus dedos rozándolos de ella por un instante. El contacto envió una extraña corriente por su brazo, algo que no había sentido en siglos. Calidez. Humanidad. «Gracias», murmuró desconcertado. «De nada, Sebastián». Una pausa significativa. O debería decir, «Sebastián Moreira». El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Sebastián retrocedió, instintivamente defensivo. «¿Cómo?» «Las historias persisten en San Isidro», respondió ella con calma inquietante. «El soldado que hizo un pacto con las fuerzas oscuras para regresar a su amada, el hombre condenado a vagar eternamente, el amante de Carmen Lucía Mendoza». «Son leyendas», replicó, aunque su voz carecía de convicción. «¿Lo son?» Elena se acercó, estudiando su rostro con intensidad. «He visto el retrato que guarda,
y he visto su reflejo en los espejos de esta casa, o más bien, la ausencia de él. El terror se apoderó de Sebastián. En tantos años había sido cuidadoso. Nadie había descubierto su secreto, al menos no alguien que sobreviviera para contarlo. «No tema», continuó ella, «no soy su enemiga. Al contrario. ¿Qué quiere de mí?». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Elena. «Quizás la pregunta correcta es, ¿qué puedo ofrecerle yo a usted?». «Nadie puede ofrecerme nada. Estoy más allá de la ayuda». «¿Está seguro?». Ella tocó suavemente su mejilla. El gesto, inesperadamente tierno, lo desarmó. «La maldición habla de un perdón. No es así. El perdón de quien más lo amó». «Carmen está muerta», respondió con amargura, «y con ella cualquier esperanza de redención». Elena se alejó, dirigiéndose hacia el altar en la sala. Tomó una fotografía enmarcada y se la extendió. «Mire con atención, Sebastián. A veces las respuestas están frente a nosotros, ocultas por el velo del tiempo». La fotografía mostraba a una joven mujer en un vestido blanco, con un ramo de flores silvestres entre las manos. Su rostro era idéntico al de Carmen Lucía, idéntico al del retrato que guardaba como su tesoro más preciado. «Imposible», susurró. «Mi abuela», explicó Elena, «y su madre antes que ella, y así sucesivamente por generaciones. Los rasgos familiares son persistentes». La realización golpeó a Sebastián como una ola. «Eres descendiente de Carmen». «Soy más que eso», respondió ella, y en sus ojos brilló algo antiguo y familiar. «Soy la portadora de su alma. Cada 100 años, en nuestra familia, nace una niña con los recuerdos de todas sus antepasadas, recuerdos fragmentados como piezas de un rompecabezas». Hizo una pausa significativa. «Incluidos los recuerdos de Carmen Lucía y su amor por un soldado que partió a la guerra». El mundo pareció detenerse alrededor de Sebastián. La posibilidad, por remota que fuera, de que Elena pudiera ser la clave de su liberación era demasiado para asimilar. «Si lo que dices es cierto», «Lo es», lo interrumpió ella. «Y hay algo más que debes saber antes de visitar el cementerio esta noche». Su expresión se tornó grave. «No eres el único ser sobrenatural que ronda San Isidro durante el Día de Muertos. Él también ha regresado». Él. La comprensión iluminó su rostro. «El brujo», Elena asintió. «Velázquez nunca quiso que encontraras redención. Ha vigilado este pueblo durante siglos, asegurándose de que nunca descubrieras la verdad sobre la línea de Carmen. ¿Por qué me adviertes? ¿Por qué ayudarme?». Ella tomó sus manos entre las suyas. El calor de su piel contrastaba con la perpetua frialdad de la de él. «Porque parte de mí te ha estado esperando por 200 años, Sebastián Moreira. Parte de mí nunca dejó de amarte». En la distancia, el viento agitó las campanas de la iglesia, produciendo un sonido lúgubre que pareció una advertencia. Sebastián miró por la ventana hacia el cementerio, donde una figura oscura se movía entre las tumbas, dejando tras de sí un rastro de niebla verdosa. «Velázquez», murmuró. «Me está casando. Nos casa a ambos», corrigió Elena. «Porque juntos representamos lo único que teme, la posibilidad de que su maldición sea rota». Sebastián apretó el ramo de cempasúchil. Por primera vez en siglos, sintió algo parecido a la esperanza, mezclado con un terror renovado. Si Elena decía la verdad, tenía ante él tanto la promesa de redención como el riesgo de perderla para siempre. «Entonces», dijo, tomando una decisión, «vamos al cementerio juntos. Esta noche de almas vagantes, quizás encontremos respuestas». «O el final», Elena asintió recogiendo su rebozo negro. «En la noche más delgada entre mundos, buscaremos tu perdón en la luz de las velas y la sombra de las tumbas». Mientras salían de la casa, la luna se ocultó tras densas nubes, sumiendo el pueblo en una oscuridad casi absoluta. Solo las veladoras del cementerio brillaban en la distancia, como estrellas caídas, guiándolos hacia un encuentro con el pasado
que podría significar salvación o condena eterna. El camino hacia el cementerio se hizo eterno bajo la luz tenue de la luna, que luchaba por filtrarse entre nubes espesas. Sebastián caminaba con paso firme, mientras Elena lo seguía de cerca, su rebozo negro ondeando como alas de cuervo en la noche. El aroma intenso de las flores de cempasúchil que llevaban se mezclaba con el olor a tierra húmeda y copal que flotaba en el aire. «Velázquez siempre supo que regresarías», murmuró Elena, rompiendo el silencio. «Por eso nunca abandonó San Isidro del todo. Dicen que su espíritu habita en la cueva del cerro, donde practica rituales oscuros durante las noches sin luna». «¿Cómo has sabido todo este tiempo sobre mí?», preguntó Sebastián, su voz apenas audible sobre el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Elena esbozó una sonrisa melancólica. «Los recuerdos comenzaron cuando cumplí 15 años. Primero fueron sueños, fragmentos de una vida que no era mía, pero que sentía profundamente real». Se detuvo un momento, observando el perfil afilado de Sebastián contra el cielo nocturno. Veía a un joven soldado leyéndome poesía bajo un árbol centenario. Sentía el roce de sus dedos sobre mi mejilla. «Tu rostro me ha acompañado toda mi vida, Sebastián». «Pero no son tus recuerdos», respondió él con amargura. «Son los de Carmen. ¿Acaso importa la diferencia?». Elena lo detuvo, tomando su mano fría entre las suyas. «El alma es la misma, aunque el cuerpo sea otro. Las mujeres de mi familia no solo heredamos el rostro de Carmen Lucía, sino fragmentos de su esencia. Y con cada generación, los recuerdos se vuelven más claros». Sebastián la miró con intensidad, buscando en sus ojos el reflejo de la mujer que había amado siglos atrás. Por un instante, creyó ver a Carmen mirándolo a través del tiempo. «No puedo permitir que te arriesgues por mí», dijo finalmente. «Velázquez es despiadado. Si descubre que estás ayudándome». «Ya lo sabe», lo interrumpió ella. «¿Por qué crees que ha regresado precisamente este año? Ha estado esperando, observando mi despertar». Elena extrajo de entre los pliegues de su rebozo un pequeño cuaderno de cuero desgastado. «Encontré esto en el ático de mi casa cuando era niña. Es el diario de Carmen». Sebastián contuvo el aliento que no necesitaba. «Imposible. Yo busqué entre sus pertenencias después de su muerte». «Lo escondió bien», explicó Elena. «Temía que si algo le pasaba, Velázquez lo encontrara. En estas páginas está la verdad sobre el pacto que hiciste y la clave para romperlo». Antes de que pudiera entregarle el diario, un viento helado los envolvió, apagando algunas de las veladoras del camino. A lo lejos, el aullido de un perro resonó como un mal presagio. «Está cerca», susurró Elena, guardando apresuradamente el diario. «Debemos darnos prisa». La entrada del cementerio se alzaba ante ellos. Un arco de piedra tallada cubierto de enredaderas y flores silvestres. Las cruces y lápidas se extendían por la colina en un laberinto de muerte y memoria. Algunas familias aún permanecían junto a las tumbas de sus seres queridos, colocando ofrendas, cantando en voz baja o simplemente conversando con sus difuntos como si estuvieran sentados a la mesa del domingo. Elena condujo a Sebastián por senderos laterales, evitando los caminos principales. La presencia de los vivos les proporcionaba cierta protección, pero también complicaba su avance discreto. «El mausoleo está en la parte alta», indicó ella. «Pero primero debemos visitar otra tumba». Sebastián frunció el ceño. «¿De quién?» «De Rosario Vélez, la madre de Velázquez». Elena se detuvo frente a una lápida simple, casi olvidada, cubierta parcialmente por musgo y líquenes. Fue ella quien le enseñó brujería, pero también quien intentó impedir que te maldijera. Se arrodilló y comenzó a limpiar la tumba con movimientos delicados, retirando la vegetación que ocultaba la inscripción. Rosario Vélez, 1740-1805. Ni bruja ni santa, solo mujer.
¿Por qué intentó ayudarme?, preguntó Sebastián confundido. Porque Rosario conocía el verdadero poder del amor. Elena extrajo de su bolsillo un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido ambarino. Me tomó años encontrar su receta. Es una mezcla de hierbas sagradas que, según las ancianas del pueblo, puede revelar la presencia de espíritus malignos. Vertió algunas gotas sobre la lápida mientras pronunciaba palabras en náhuatl. El líquido se extendió formando símbolos que brillaron tenuemente antes de ser absorbidos por la piedra. ¿Qué hacemos ahora? Sebastián miraba nervioso a su alrededor. La niebla verdosa que había visto antes comenzaba a formarse en los bordes del cementerio. «Escuchamos», respondió Elena, cerrando los ojos y colocando sus manos sobre la tierra de la tumba. El silencio fue absoluto durante unos segundos, hasta que un susurro emergió como si viniera de las profundidades. La sangre llama a la sangre. El odio persiste más allá de la muerte. «Busquen el medallón robado». Sebastián se tensó al reconocer aquellas palabras. El medallón. Velázquez lo usó para sellar mi maldición. ¿Dónde está ahora? Lo enterré. ¡Con Carmen! Sus ojos se dirigieron hacia la cima de la colina, donde el mausoleo familiar de los Mendoza se alzaba como un centinela de piedra. Elena se incorporó rápidamente. «Debemos llegar antes que él. Si Velázquez recupera el medallón, perderás toda esperanza de salvación». Mientras ascendían por el camino sinuoso que llevaba al mausoleo, la niebla verdosa comenzó a espesarse a su alrededor. Las pocas familias que quedaban en el cementerio empezaron a recoger sus pertenencias, sintiendo instintivamente la presencia maligna que se extendía por el lugar. «No llegaremos a tiempo», murmuró Sebastián, observando cómo la niebla avanzaba más rápido que ellos, rodeando el mausoleo. «Hay otro camino», respondió Elena, desviándose hacia un grupo de cipreses que crecían juntos, formando una barrera natural. Apartó las ramas más bajas, revelando un estrecho pasaje. «Las mujeres de mi familia siempre han mantenido esta entrada secreta. Nos permitía visitar a nuestros ancestros sin ser vistas. El túnel natural era angosto y oscuro, obligándolos a avanzar en fila india». Sebastián sentía las ramas arañando su rostro, pero el dolor físico era insignificante comparado con la ansiedad que crecía en su pecho. Finalmente, el pasaje desembocó en la parte posterior del mausoleo. La estructura de piedra gris se alzaba imponente, con ángeles tallados que parecían observarlos con miradas vacías. La puerta de hierro forjado estaba entreabierta. «Llegó antes que nosotros», susurró Elena, su rostro pálido a la luz de la luna. «Quédate aquí», ordenó Sebastián. «Ni lo sueñes». Ella sacó de entre sus ropas una pequeña daga de plata. «Este enfrentamiento me pertenece tanto como a ti». Entraron juntos al mausoleo. El interior estaba iluminado por velas negras que proyectaban sombras danzantes sobre los nichos funerarios dispuestos en las paredes. En el centro, un sarcófago de mármol blanco destacaba sobre el resto, la tumba de Carmen Lucía Mendoza. Y junto a ella, una figura encapuchada trabajaba afanosamente, sus manos huesudas apartando la pesada tapa. «¡Detente, Velázquez!». La voz de Sebastián resonó con fuerza sobrenatural en el recinto. La figura se irguió lentamente y se volvió hacia ellos. Bajo la capucha, un rostro cadavérico sonrió, mostrando dientes amarillentos y puntiagudos. Sus ojos, completamente negros, reflejaban las llamas de las velas como pozos de alquitrán ardiente. «Moreira», pronunció con voz rasposa. «200 años y sigues tan predecible». Su mirada se posó en Elena. «Y has traído a la descendiente de tu amada. Qué conmovedor y conveniente. Así podré terminar con ambos de una vez». «¿Por qué?», preguntó Sebastián, avanzando un paso. «¿Por qué me condenaste a esta existencia? ¿Qué te hice para merecer tu odio?». Velázquez soltó una carcajada que heló la sangre. «¿Aún no lo sabes? Todos estos años vagando,
y nunca descubriste la verdadera razón de tu tormento. Se quitó la capucha, revelando un rostro deformado por cicatrices antiguas. Yo amaba a Carmen antes que tú, Moreira. Éramos niños cuando nos prometimos el uno al otro. —Mientes —intervino Elena, aferrando el diario contra su pecho—. Carmen nunca te amó, te temía. —¡Silencio! —rugió Velázquez, y una ráfaga de viento helado sacudió el interior del mausoleo, apagando varias velas. Ella habría sido mía si este soldado arrogante no hubiera regresado de la capital con sus poemas y sus promesas vacías. Con un movimiento rápido, Velázquez levantó la tapa del sarcófago y la arrojó a un lado. El estruendo del mármol rompiéndose contra el suelo resonó como un trueno en el espacio cerrado. Dentro, los restos momificados de Carmen descansaban envueltos en un vestido blanco descolorido por el tiempo. Entre sus dedos esqueléticos brillaba un objeto metálico, el medallón. —Al fin —susurró Velázquez, extendiendo su mano hacia el cuerpo. Sebastián se abalanzó sobre él con velocidad sobrehumana, pero el brujo estaba preparado. Pronunció unas palabras en una lengua antigua, y un círculo de fuego verdoso se formó alrededor del sarcófago, bloqueando su avance. —No puedes detenerme, criatura de la noche —se burló Velázquez—. Tu poder viene de la oscuridad, pero el mío proviene de algo más antiguo, de la tierra misma y los espíritus que la habitan. Elena aprovechó la distracción para rodear el círculo de fuego. Sus labios se movían en una oración silenciosa mientras sostenía el diario abierto en una página específica. —Sebastián —llamó ella—, el medallón no es la clave, nunca lo fue. —¡Cállate! —gritó Velázquez, lanzando un hechizo hacia Elena que la golpeó en el hombro, haciéndola tambalearse. Sebastián intentó nuevamente atravesar el fuego, pero las llamas verdes se alzaron amenazantes, impidiéndole el paso. La desesperación crecía en su interior mientras veía a Velázquez inclinarse sobre los restos de Carmen. —El medallón es mío —declaró el brujo, arrancándolo de los dedos esqueléticos—. Y con él, tu condena será eterna, Moreira. En ese momento, Elena comenzó a recitar en voz alta desde el diario. Mi amado Sebastián, si estás leyendo esto, es porque he muerto sin poder decirte la verdad. La maldición que Velázquez arrojó sobre ti no puede romperse con un simple medallón. El verdadero poder está en las palabras que nunca pude pronunciar. Velázquez rugió de furia, lanzando una ráfaga de energía oscura hacia Elena, pero Sebastián se interpuso, recibiendo el impacto completo. El dolor fue indescriptible, como 1000 cuchillos ardientes penetrando su carne inmortal. Cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando mientras la magia negra lo consumía. «Sebastián», gritó Elena, corriendo hacia él sin importarle ya el círculo de fuego o el peligro. Velázquez aprovechó para levantar el medallón sobre su cabeza, comenzando un cántico antiguo que hacía vibrar los muros del mausoleo. Afuera, la niebla verdosa se arremolinaba con fuerza, formando un torbellino sobrenatural que ascendía hacia el cielo nocturno. Con este símbolo de poder, refuerzo la maldición del soldado traidor. Que su tormento sea eterno, que su sed nunca se sacie, que la luz le sea negada por toda la eternidad. Elena sostenía a Sebastián entre sus brazos, sus lágrimas cayendo sobre el rostro agonizante del vampiro. «Resiste», suplicaba. «Aún no he terminado de leer las palabras de Carmen». Sebastián intentó hablar, pero solo un gemido escapó de sus labios. La magia de Velázquez estaba desgarrando su esencia, separando su alma inmortal de su cuerpo condenado. Con manos temblorosas, Elena volvió al diario. «La verdadera clave está en mi corazón, no en mi tumba», continuó leyendo entre sollozos. «Busca la flor de obsidiana que escondí en el lugar donde nos conocimos. Solo allí encontrarás las palabras que pueden liberarte.
Los ojos de Sebastián se abrieron de golpe al escuchar aquello. «La flor de obsidiana», murmuró. «El ahuehuete». Velázquez también había escuchado. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio. «¡Demasiado tarde!», gritó, completando su ritual. El medallón comenzó a brillar con una luz enfermiza, absorbiendo la energía vital a su alrededor. Las flores de cempasúchil que habían traído comenzaron a marchitarse, sus pétalos cayendo como lágrimas anaranjadas. El aire dentro del mausoleo se volvió gélido, congelando el aliento de Helena. «Terminó, Moreira», declaró Velázquez con triunfo maligno. «He reforzado tu maldición. Ahora ni siquiera el amor perdido de Carmen podría salvarte». Sebastián, reuniendo sus últimas fuerzas, se incorporó apoyándose en Helena. «Te equivocas», dijo con voz débil pero decidida. «Tu odio es fuerte, pero hay algo más poderoso. ¿El amor?», se burló Velázquez. «Un sentimiento inútil que se desvanece con la muerte». «No». Sebastián miró a Helena, encontrando en sus ojos el mismo brillo que había amado siglos atrás. «La memoria», y ella recuerda. Helena sostuvo el rostro de Sebastián entre sus manos y como si un velo se levantara, sus ojos cambiaron sutilmente. Ya no era solo Helena quien miraba a través de ellos. «Carmen», susurró Sebastián. «Siempre he estado aquí», respondió ella con una voz que parecía venir de otra época, «en cada descendiente, esperando tu regreso». Velázquez retrocedió, confundido por primera vez. «¡Imposible! El alma no puede traspasar generaciones». «La sangre llama a la sangre», respondió Helena Carmen, repitiendo las palabras que habían escuchado en la tumba de Rosario. «Y el amor persiste más allá de la muerte». El medallón en manos de Velázquez comenzó a vibrar violentamente, como si una fuerza interior luchara por liberarse. El brujo intentó mantener el control, pero el objeto se calentaba cada vez más, quemando sus dedos. «¡Basta!», gritó desesperado. «Este poder me pertenece. Nunca fue tuyo», declaró Helena Carmen avanzando hacia él. «El medallón fue creado por Rosario para proteger, no para maldecir. Tú pervertiste su propósito». «Mi madre era débil», espetó Velázquez. «Nunca entendió el verdadero potencial de nuestro don». «Entendía más de lo que imaginas». Helena extendió su mano, mostrando una marca en su palma, el mismo símbolo que habían visto brillar sobre la tumba de Rosario. «La sangre de las mujeres sabias corre por mis venas». «La sangre que tú rechazaste». El círculo de fuego verde comenzó a cambiar, tornándose dorado en los bordes. Velázquez miró horrorizado cómo su propia magia se volvía contra él. «No», murmuró, intentando retroceder, pero una fuerza invisible lo mantenía anclado al lugar. Sebastián observaba la escena, dividido entre la esperanza y el temor. El poder que emanaba de Helena era palpable, pero también peligroso. Estaba canalizando energías ancestrales que podrían consumirla por completo. «Helena», llamó preocupado, «no te arriesgues así por mí». Ella lo miró brevemente, y en ese instante Sebastián vio claramente a las dos mujeres coexistiendo en un solo ser, Helena con su determinación y Carmen con su amor eterno. «Encontraremos la flor de obsidiana», prometió ella, «pero primero debemos neutralizar a Velázquez». El brujo, sintiendo que perdía control, empleó su última carta. Arrojó el medallón al suelo y lo pisó con fuerza. Un estallido de energía oscura sacudió el mausoleo, derribando nichos y agrietando paredes. El techo comenzó a desmoronarse sobre ellos. «Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá», gritó Velázquez, mientras fragmentos de piedra caían a su alrededor. «Los tres quedaremos sepultados aquí para siempre». Helena reaccionó instintivamente, empujando a Sebastián hacia la entrada. «¡Corre!». «No sin ti». Sebastián intentó sujetarla, pero ella lo rechazó con firmeza. «Tengo que recuperar el diario y los fragmentos del medallón», insistió. «Son nuestra única esperanza. Ve al ahuehuete. Te encontraré allí».
Una viga masiva se desprendió, bloqueando parcialmente la entrada. Sebastián dudó, desgarrado entre salvar a Helena y obedecer sus deseos. «¡Vete!», gritó ella una última vez, antes de volverse hacia Velázquez, que intentaba escapar entre los escombros. «Tú no irás a ninguna parte, brujo». Con el corazón destrozado, Sebastián se deslizó por el espacio que quedaba en la entrada, justo cuando otra sección del techo colapsaba. Lo último que vio fue a Helena lanzándose sobre Velázquez, ambos rodeados por un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad de la noche. El estruendo del mausoleo derrumbándose atrajo la atención de los habitantes del pueblo. Luces comenzaron a encenderse en las casas cercanas, y voces alarmadas rompían el silencio nocturno. Sebastián permaneció oculto entre las sombras de los cipreses, observando con horror los restos del mausoleo familiar de los Mendoza. No había señales de vida entre los escombros, pero tampoco podía acercarse sin ser descubierto por los lugareños que ya comenzaban a llegar al cementerio. «Helena», susurró, con una angustia que no había sentido en siglos. ¿Habría sobrevivido? ¿O había perdido nuevamente a Carmen, esta vez en la forma de su descendiente? Con el alma desgarrada, pero recordando la promesa, Sebastián se alejó del cementerio, dirigiéndose hacia el antiguo ahuehuete que crecía junto al río, donde 2 siglos atrás había conocido a una joven de sonrisa tímida que cambiaría su destino para siempre. La flor de obsidiana esperaba, oculta durante generaciones, y con ella quizás su única oportunidad de redención, o la confirmación final de que su condena sería efectivamente eterna. Mientras avanzaba por el sendero solitario, la luna emergió brevemente entre las nubes, iluminando su camino. ¿Era una señal de esperanza o simplemente la luz fría que acompañaría su soledad perpetua? Solo el ahuehuete centenario, testigo silencioso de amores y tragedias, guardaba la respuesta. El agua del río corría tranquila bajo la luz plateada de la luna mientras Sebastián avanzaba entre la maleza. Sus pasos, aunque rápidos, eran cautelosos. La explosión en el cementerio había despertado al pueblo entero y podía escuchar a lo lejos los gritos de los habitantes y el sonido de las campanas de emergencia. No podía permitirse ser descubierto, no cuando estaba tan cerca. Después de varios minutos siguiendo el cauce, divisó finalmente la silueta majestuosa del ahuehuete centenario. Sus ramas se extendían como brazos ancianos hacia el cielo estrellado, y su tronco, grueso y nudoso, parecía guardar en cada arruga los secretos de generaciones. Sebastián se detuvo frente al árbol, apoyando su mano sobre la corteza rugosa. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. Carmen recostada contra el tronco, mientras él le leía versos de Sor Juana, sus risas mezclándose con el sonido del agua, el primer beso, tímido y dulce, que compartieron bajo estas mismas ramas. «¿Dónde escondiste la flor, mi amor?», susurró, recorriendo el tronco con sus dedos pálidos. El ahuehuete era inmenso, con raíces que sobresalían de la tierra formando pequeñas cavidades. Sebastián comenzó a examinarlas una por una, buscando alguna señal, alguna marca que le indicara el lugar exacto donde Carmen habría ocultado su tesoro. Mientras buscaba, su mente volvía constantemente al mausoleo derrumbado. El rostro de Helena, iluminado por aquella luz dorada mientras se enfrentaba a Velázquez, lo atormentaba. ¿Habría sobrevivido o la había perdido nuevamente, condenando a ambos a una separación eterna? «No puedo fallar esta vez», se dijo, redoblando sus esfuerzos. De pronto, algo captó su atención. En una de las raíces más gruesas, parcialmente sumergida en el río, había un símbolo tallado, un pequeño corazón con las iniciales CLM, casi borradas por el tiempo y el agua. Sebastián se arrodilló, metiendo sus manos en el agua fría para palpar la raíz. Sus dedos encontraron una pequeña cavidad detrás del tallado. Con cuidado,
Introdujo la mano más profundamente hasta que tocó algo duro y frío. Lo extrajo lentamente. Era una pequeña caja de metal oxidado, no más grande que su palma. Con manos temblorosas, abrió el cierre. Dentro, envuelta en un trozo de seda desgastada, yacía una flor tallada en obsidiana negra, tan perfecta que parecía a punto de abrirse. Sus pétalos brillaban con destellos plateados bajo la luz de la luna. «La encontré», murmuró, acariciando la superficie pulida de la piedra. Al levantar la flor, notó que había algo más en la caja. Un pequeño papel doblado, amarillento y frágil por los años. Lo desplegó con extremo cuidado, revelando una caligrafía elegante que reconoció al instante. «Mi amado Sebastián», comenzó a leer en voz baja. «Si has encontrado este mensaje, significa que mi plan funcionó. Velázquez me contó sobre la maldición que arrojó sobre ti, regodeándose en su venganza. Quería que murieras sabiendo que vagarías eternamente en tormento». Sebastián tuvo que detenerse, sobrecogido por la emoción. Continuó leyendo. «Lo que el brujo no sabe es que descubrí el verdadero poder del medallón que usó para maldecirte. No era un objeto de oscuridad, sino de luz, creado por su madre Rosario como protección. Velázquez pervirtió su propósito, pero no pudo cambiar completamente su naturaleza. La flor de obsidiana que sostienes fue un regalo de Rosario antes de morir. Me dijo que la guardara para cuando más la necesitara. Ha sido imbuida con su magia protectora, la verdadera magia de las mujeres sabias de estas tierras. Para romper tu maldición, debes reunir 3 elementos: la flor de obsidiana, un fragmento del medallón y mi perdón, ofrecido libremente desde el corazón. Este último elemento es el que Velázquez nunca comprendió. El perdón debe venir de mí, pero no necesariamente de mi cuerpo mortal. El amor trasciende la muerte, Sebastián. Mi alma ha permanecido, esperando, preparándose para este momento. Busca a la portadora de mi memoria en la noche más delgada entre mundos. Ella sabrá qué hacer. Por siempre tuya, Carmen Lucía». Sebastián apretó la carta contra su pecho. Todo tenía sentido ahora. Elena, el diario, las palabras de la tumba de Rosario. Pero necesitaba el fragmento del medallón que había quedado en el mausoleo derrumbado. Con Elena, un crujido de ramas lo alertó. No estaba solo. Se puso de pie rápidamente, guardando la flor y la carta en su bolsillo. «¿Elena?», llamó con esperanza, escudriñando la oscuridad. Una risa siniestra le respondió. De entre las sombras emergió una figura que Sebastián reconoció con horror. Velázquez, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba parcialmente destrozado, revelando hueso y carne quemada. Su ropa hecha jirones humeaba como si acabara de salir del infierno mismo. «Ella no vendrá», anunció el brujo con voz rasposa. Quedó sepultada bajo toneladas de piedra, como debería haber sido hace siglos. La ira invadió a Sebastián. «¡Mientes!», gruñó, sus ojos tornándose rojos por la furia. «Elena es más fuerte de lo que crees». Velázquez sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. «Quizás, pero no lo suficiente para evitar que tomara esto». Abrió su mano chamuscada, revelando varios fragmentos brillantes, los restos del medallón roto. «La necesitabas a ella y esto para romper tu maldición, ¿verdad?», continuó el brujo, regodeándose en su aparente victoria. «Qué lástima. Ahora solo te queda una eternidad de tormento». Sebastián se tensó, evaluando sus opciones. Podría atacar a Velázquez directamente, pero el brujo, incluso en su estado debilitado, aún poseía poderes considerables. Necesitaba los fragmentos del medallón. «¿Por qué tanto odio, Velázquez?», preguntó, intentando ganar tiempo. «Han pasado siglos. Carmen ya no existe en este mundo». El rostro desfigurado del brujo se contorsionó en una mueca de dolor. «¿Crees que esto es solo por Carmen? Es por lo que representas, Moreira.
el soldado heroico, el amante perfecto, el hombre honorable. Escupió las palabras como veneno. Mientras que yo era el marginado, el hijo de la bruja, el monstruo que todos temían. Tú elegiste ese camino, respondió Sebastián. Rosario intentó enseñarte la verdadera magia, la que sana y protege. Fuiste tú quien la rechazó. No me hables de mi madre, rugió Velázquez, y los fragmentos del medallón en su mano brillaron con luz verdosa. Ella era débil, tenía el poder para dominar y eligió servir. Yo no cometí su error, y ahora estás solo, desfigurado, aferrado a una venganza que ya no tiene sentido. Velázquez rió, un sonido hueco que pareció resonar más allá del bosque. ¿Sin sentido? Mira a tu alrededor, vampiro. Estás tan solo como yo. La única diferencia es que yo elegí mi soledad. La tuya es tu castigo. Mientras hablaban, Sebastián notó un movimiento en la orilla opuesta del río. Una figura se acercaba sigilosamente, oculta entre la vegetación ribereña. Reconoció el rebozo negro de Helena, aunque ella parecía malherida, moviéndose con dificultad. «Te equivocas, Velázquez», dijo, alzando la voz para asegurarse de que Helena lo escuchara. «Nunca he estado solo. El recuerdo de Carmen me ha acompañado durante siglos». «Recuerdos», se burló el brujo, «fantasmas de lo que perdiste. Eso solo hace tu tormento más dulce». «Y su perdón lo termina», respondió Sebastián, sacando lentamente la flor de obsidiana de su bolsillo. La piedra negra brilló con luz propia, captando la atención de Velázquez. «La flor», murmuró el brujo, sus ojos desorbitados fijándose en el objeto. «Así que Carmen realmente la escondió aquí. Pensé que era solo un rumor. Tu madre se la dio para protegerla de ti», explicó Sebastián. «Rosario siempre supo en qué te convertirías». La mención de su madre enfureció a Velázquez. Con un rugido inhumano, se lanzó hacia Sebastián, los fragmentos del medallón brillando en su puño. «¡Dame esa flor o te arrancaré el corazón!». Sebastián esquivó el ataque con agilidad sobrenatural, pero Velázquez no era un oponente ordinario. El brujo pronunció palabras antiguas y raíces emergieron del suelo, enredándose en los pies del vampiro. «¡No puedes escapar!», gritó Velázquez acercándose. «Esta noche terminará todo». Sebastián luchaba por liberarse cuando vio a Helena emerger de las sombras detrás de Velázquez. Su rostro estaba manchado de sangre y polvo, pero sus ojos brillaban con determinación. En su mano sostenía la pequeña daga de plata. «¡Velázquez!», gritó ella, y el brujo se giró sorprendido. «Imposible», murmuró retrocediendo instintivamente. «Te vi morir». «La sangre de las mujeres sabias es más fuerte que tu odio», respondió Helena. Había algo diferente en su voz, una cadencia antigua, como si varias mujeres hablaran a través de ella. «Carmen, su madre, su abuela y todas las que vinieron antes, estamos aquí». Sebastián aprovechó la distracción para liberarse de las raíces. «Helena, necesitamos los fragmentos del medallón». Velázquez, comprendiendo el peligro, cerró su puño con fuerza sobre los pedazos brillantes. «¡Nunca!», aulló, invocando un círculo de fuego verdoso a su alrededor. «Si tengo que morir, me los llevaré conmigo al infierno». El fuego se intensificó, y Velázquez comenzó a recitar un último hechizo. Las palabras antiguas parecían cortar el aire como cuchillos, haciendo vibrar la realidad misma. «Está sellando los fragmentos con su propia vida», gritó Helena sobre el rugido de las llamas. «Si completa el ritual, nunca podremos usarlos». Sebastián miró la flor de obsidiana en su mano. Carmen había escrito que necesitaban 3 elementos: la flor, un fragmento del medallón y su perdón. 2 de ellos estaban al alcance, pero sin el medallón, todo sería en vano. «¡Helena!», llamó extendiendo la flor hacia ella. «Tómala, tú eres la portadora de su memoria. Tú sabes qué hacer». Helena asintió y comenzó a rodear el círculo de fuego, buscando un punto débil. Velázquez la seguía con la mirada,
dividiendo su atención entre ella y su ritual. «No lo lograrán», se burló el brujo entre palabras antiguas. «Mi odio es más fuerte que su amor». «Te equivocas», respondió Helena, deteniéndose frente a él. «Y tu madre lo sabía». Con un movimiento rápido, Helena arrojó la daga de plata. El arma atravesó las llamas, brillando con luz propia, y se clavó en el hombro de Velázquez. El brujo gritó de dolor, interrumpiendo su cántico y aflojando momentáneamente su agarre sobre los fragmentos. Sebastián no perdió tiempo, saltó a través del fuego, ignorando el dolor abrasador que quemaba su piel inmortal. En un instante estuvo sobre Velázquez, forcejeando por los fragmentos del medallón. «¡Suéltalo!», exigió, sus ojos completamente rojos ahora, sus colmillos completamente extendidos. «¡Nunca!», respondió Velázquez, renovando su resistencia. A pesar de estar herido, su determinación era feroz. Helena se unió a la lucha, sujetando el brazo del brujo. «Sebastián, la flor», indicó. «Usa la flor». Comprendiendo, Sebastián presionó la obsidiana contra la mano de Velázquez que sostenía los fragmentos. El contacto produjo una reacción inmediata. La flor negra comenzó a brillar con luz azulada, y los fragmentos del medallón respondieron con un resplandor similar. «¡No!», aulló Velázquez, sintiendo cómo los fragmentos se calentaban en su mano. «¡No pueden!». «Puedo sentirlo», murmuró Helena, sus ojos adquiriendo un brillo dorado. «Carmen está aquí. Todas están aquí». Sebastián podía sentirlo también. Una presencia cálida, familiar, que no había experimentado en siglos. El aroma a flores de cempasúchil llenó el aire, aunque no había ninguna a la vista. Velázquez, desesperado, intentó un último hechizo. Palabras oscuras brotaron de sus labios mientras su mano libre trazaba símbolos ardientes en el aire. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies y el río cercano se agitó violentamente. «Si no puedo tener mi venganza», gritó entre espasmos de dolor, «entonces nadie tendrá paz. Condeno este lugar y a todos los que lo habitan». Un rayo de energía verdosa salió disparado hacia el cielo desde el círculo de fuego, dividiendo las nubes. La tierra se estremeció con más fuerza, y árboles cercanos comenzaron a caer. «Está desatando un terremoto», gritó Helena, luchando por mantener el equilibrio. Sebastián sabía que debían actuar rápido. Con una fuerza nacida de la desesperación, sujetó la muñeca de Velázquez y la retorció brutalmente. El crujido del hueso quebrándose fue ahogado por el aullido del brujo. Los fragmentos del medallón cayeron al suelo, dispersándose entre las raíces. «¡Recógelos!», ordenó Sebastián mientras mantenía inmóvil a Velázquez. Helena se apresuró a juntar los pedazos brillantes. Cuando tuvo el último en sus manos, los colocó junto a la flor de obsidiana que Sebastián había dejado caer durante la lucha. «Necesitamos completar el ritual», dijo ella, mirando a Sebastián con urgencia. «El perdón de Carmen debe ser ofrecido ahora». Velázquez, a pesar del dolor, rió débilmente. «Demasiado tarde», murmuró. «Mi hechizo ya está en marcha. San Isidro será destruido antes del amanecer». Las sacudidas se intensificaban. A lo lejos podían escuchar gritos de terror provenientes del pueblo. El ritual de destrucción de Velázquez estaba funcionando. «No tenemos tiempo», dijo Sebastián, su voz cargada de desesperación. «Helena, si realmente Carmen está en ti, si puedes canalizar su esencia, ahora es el momento». Helena cerró los ojos, sosteniendo los fragmentos del medallón y la flor contra su pecho. Sus labios comenzaron a moverse en una oración silenciosa. El aire a su alrededor pareció densificarse, cargándose de energía. Cuando abrió los ojos nuevamente, Sebastián vio a Carmen mirándolo a través de ellos. «Mi amor», dijo con la voz de Helena, pero la cadencia de Carmen. «He esperado tanto, Carmen», susurró él, soltando a Velázquez para acercarse a ella.
El brujo, aunque debilitado, vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, sacó un puñal oculto entre sus ropas y se abalanzó hacia Helena Carmen. ¡Cuidado!, gritó Sebastián, interponiéndose. La hoja se hundió en su pecho, cerca de donde su corazón inmortal latía lentamente. El dolor fue intenso, pero no letal para un ser como él. Velázquez, sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar su pequeña victoria. Helena, o la entidad que ahora habitaba en ella, extendió una mano hacia él. Una luz dorada emergió de sus dedos, envolviendo al brujo. Por el poder de todas las mujeres de nuestra línea, proclamó con voz que resonaba como muchas, por la sabiduría de Rosario y el amor de Carmen, te destierro, Joaquín Velázquez. El brujo gritó cuando la luz lo atravesó como lanzas de fuego solar. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas verdosas que el viento dispersó. Pero su hechizo de destrucción continuaba. La tierra seguía temblando y grietas comenzaban a abrirse en el suelo. «Debemos completar nuestro ritual», dijo Helena Carmen, volviéndose hacia Sebastián. «El perdón debe ser ofrecido y aceptado para romper la maldición y detener la destrucción». Sebastián asintió, sacando el puñal de su pecho con un gruñido de dolor. «¿Qué debo hacer?» «Arrodíllate frente a mí», instruyó ella, sosteniendo los fragmentos del medallón sobre la flor de obsidiana. Él obedeció, mirándola con devoción y esperanza. Helena comenzó a recitar palabras en una mezcla de español antiguo y náhuatl, un cántico hermoso que pareció calmar momentáneamente los temblores de la tierra. «Sebastián Moreira», dijo finalmente, «mi amor más allá de la muerte. Con este corazón que ha latido en muchos pechos, pero ha amado con un solo sentimiento, te ofrezco mi perdón completo y eterno». Los fragmentos del medallón comenzaron a unirse sobre la flor, reconstruyéndose como si nunca hubieran sido quebrados. «¿Lo aceptas?», preguntó ella, una lágrima rodando por su mejilla. «Con toda mi alma», respondió Sebastián, su voz quebrándose por la emoción. Helena colocó el medallón reconstruido sobre la herida en su pecho. El metal brilló con intensidad cegadora, fusionándose con su carne. Sebastián gritó cuando un dolor indescriptible lo atravesó, seguido por una sensación que no había experimentado en siglos: calor. Su cuerpo entero se iluminó desde dentro, como si estuviera ardiendo. Podía sentir cómo la maldición se desgarraba, cómo las cadenas que lo ataban a la noche eterna se rompían una a una. Pero entonces, cuando la liberación parecía al alcance, algo salió terriblemente mal. La tierra bajo ellos se abrió con un estruendo ensordecedor. Helena perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, separándose de Sebastián. El medallón, solo parcialmente fusionado con su pecho, comenzó a palpitar erráticamente. «¡Helena!», gritó Sebastián, extendiendo su mano hacia ella mientras ambos se deslizaban en direcciones opuestas por el terreno fragmentado. «El ritual no está completo», respondió ella, luchando por mantenerse en pie. «Necesitamos terminar la unión». Entre ellos, el río desbordado por los temblores corría furioso, creando una barrera imposible de cruzar. La magia interrumpida creaba descargas de energía que surgían del medallón en el pecho de Sebastián, causándole un dolor insoportable. «¡Algo está mal!», gritó él, sintiendo cómo su cuerpo se transformaba de maneras contradictorias, parte humano, parte criatura de la noche. Helena miró al cielo, donde nubes de tormenta se arremolinaban violentamente. El amanecer estaba cerca, podía sentirlo, y con él una terrible certeza. «¡El sol!», exclamó con horror. «Si sale mientras estás en este estado intermedio». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaba. La luz del sol, fatal para los vampiros, podría destruirlo completamente ahora que estaba vulnerable, ni completamente maldito, ni completamente redimido. Sebastián vio desesperación en los ojos de Helena, pero también determinación.
Ella comenzó a buscar frenéticamente a su alrededor, hasta que sus ojos se fijaron en algo. El viejo ahuehuete, partido en dos por los temblores pero aún en pie. «¡El árbol!», gritó. «¡Es un portal! Carmen lo sabía». Por eso escondió la flor allí. El primer rayo de sol apareció en el horizonte, iluminando las montañas distantes. Sebastián sintió un dolor agudo, donde la luz tocó su piel. «No hay tiempo», respondió, viendo cómo la grieta entre ellos se ensanchaba cada vez más. Elena, en un acto de desesperación y valor, se arrancó el collar que llevaba al cuello, una pequeña cruz de plata que había pertenecido a generaciones de mujeres en su familia. «¡Atrápala!», gritó lanzándola hacia él. Sebastián la atrapó en el aire, confundido. «¿Qué hago con esto? El medallón y la cruz deben unirse», explicó ella mientras más rayos de sol aparecían. «Es la unión final, oscuridad y luz, muerte y vida». Sebastián presionó la cruz contra el medallón en su pecho. Ambos objetos reaccionaron, fundiendo sus metales. El dolor era insoportable, pero continuó, determinado a completar el ritual. «Ahora corre hacia el ahuehuete», ordenó Elena. «Su tronco te protegerá hasta que podamos reunirnos». «No te dejaré», protestó él. «Tienes que hacerlo. Encontraré otra forma de llegar a ti». La desesperación en su voz era palpable. «Por favor, Sebastián, no puedo perderte ahora». El sol ascendía rápidamente y más rayos alcanzaban su piel, quemándola. Con un último vistazo a Elena, Sebastián corrió hacia el árbol partido, cada paso una agonía mientras el medallón y la cruz se fundían en su carne. Llegó al tronco justo cuando el sol emergía completamente sobre el horizonte. Se deslizó en la grieta abierta del ahuehuete milenario, sintiendo cómo la madera parecía envolverlo, protegerlo. Lo último que vio antes de que la oscuridad del árbol lo engullera fue a Elena corriendo hacia el pueblo, su figura recortada contra el amanecer, gritando algo que no pudo escuchar. Entonces, el mundo exterior desapareció. Dentro del árbol, Sebastián se encontró cayendo a través de una oscuridad que no era vacía, sino llena de susurros y memorias. El medallón y la cruz en su pecho brillaban, iluminando su descenso hacia lo desconocido. «Carmen», susurró, extendiendo sus manos hacia la nada. «Elena», pero solo el silencio le respondió mientras se sumergía en las profundidades del ahuehuete, un portal entre mundos que lo arrastraba hacia un destino incierto, lejos de la mujer que una vez más había estado a punto de salvarlo. La luz y la oscuridad se fundieron en un remolino interminable mientras Sebastián caía a través del interior del ahuehuete. No existía tiempo ni espacio, solo la sensación de estar suspendido en un limbo infinito. El medallón y la cruz, ahora una sola pieza en su pecho, palpitaban con un ritmo que parecía sincronizado con los latidos de su corazón. Latidos que se hacían cada vez más fuertes, más humanos. «¿Estoy vivo o muerto?», se preguntó, extendiendo sus manos en la penumbra. Ya no sentía el frío perpetuo que lo había acompañado durante siglos. En su lugar, un calor gradual se extendía desde su pecho hacia cada extremidad. De pronto, voces comenzaron a surgir de la oscuridad. Susurros, fragmentos de conversaciones, risas y llantos, los ecos de todos aquellos que habían pasado bajo la sombra del ahuehuete a lo largo de los siglos. Entre todas, reconoció una voz que hizo que su alma se estremeciera. «Sebastián», llamó Carmen con la dulzura que recordaba. «Mi valiente soldado, has luchado por tanto tiempo». «Carmen», respondió él, intentando encontrarla en la oscuridad. «¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar?» «Estás en el umbral», explicó otra voz más antigua que Sebastián no reconoció. «Ni en la vida ni en la muerte, ni maldito ni redimido. Este es el árbol de los ancestros, donde todos los tiempos convergen».
Una figura emergió de las sombras, una mujer mayor con el rostro marcado por arrugas profundas, pero con ojos brillantes que reflejaban una sabiduría ancestral. «Rosario», murmuró Sebastián, reconociéndola instintivamente. La madre de Velázquez asintió. «Has recorrido un largo camino, Sebastián Moreira. Mi hijo te condenó por envidia y rencor, pero no pudo destruir lo que realmente importa. ¿El amor?», preguntó él, sintiendo una mezcla de esperanza y resignación. «La memoria», corrigió Rosario. «El amor puede morir, puede transformarse, pero la memoria persiste a través de las generaciones. Es lo que mantiene vivos a los muertos y lo que da propósito a los vivos». Más figuras comenzaron a materializarse a su alrededor. Mujeres de todas las edades, con rasgos similares que evocaban a Carmen y a Elena. Sebastián comprendió que estaba contemplando la línea femenina de los Mendoza, generación tras generación. «Todas ellas llevaron un fragmento de Carmen», explicó Rosario. «Pequeños destellos de su esencia, preservados en la sangre y las historias familiares. Pero solo Elena recibió el regalo completo, todos los recuerdos, todo el amor y el poder para romper la maldición». «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Sebastián desesperado. «La tierra se estaba partiendo, el sol salía. Está a salvo». Un murmullo recorrió a las mujeres espectrales. Finalmente, Carmen dio un paso adelante, tan hermosa como el día en que la conoció, con su vestido blanco y flores silvestres en el cabello. «Elena lucha por ti en este momento», dijo con voz suave. «El ritual quedó incompleto. Parte de la maldición se rompió, pero no del todo, y el hechizo de destrucción de Joaquín sigue activo, amenazando a San Isidro». «¡Debo volver!», exclamó Sebastián, mirando a su alrededor buscando una salida. «No puedo dejarla enfrentar esto sola». «No es tan simple», intervino Rosario. «El agüehuete te ha traído aquí para que tomes una decisión». «¿Qué decisión?». Carmen tomó sus manos entre las suyas. A diferencia de las veces en que había soñado con ella durante siglos, ahora podía sentir su calidez, la textura de su piel. «Puedes elegir quedarte aquí», explicó ella con tristeza. «Conmigo, con todas nosotras, en este espacio entre mundos, la paz que has buscado durante tanto tiempo. O puedes regresar», continuó Rosario, «pero si lo haces, debes aceptar las consecuencias de un ritual incompleto». «¿Qué consecuencias?», preguntó Sebastián, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Ni completamente humano, ni completamente inmortal», respondió la anciana. «Atrapado entre mundos, con un pie en la luz y otro en las sombras. Y cuando tu tiempo finalmente llegue, no habrá garantía de lo que te espera más allá». Sebastián cerró los ojos, procesando sus opciones. Quedarse significaba paz, significaba estar con Carmen, pero también significaba abandonar a Elena a su suerte, dejar que San Isidro fuera destruido por la última venganza de Velázquez. Cuando abrió los ojos de nuevo, su resolución era firme. «Debo volver», declaró, «no por la redención o la salvación, sino porque alguien me necesita, porque después de siglos de existir en la oscuridad, finalmente tengo la oportunidad de vivir en la luz, aunque sea brevemente». Carmen sonrió y en sus ojos brillaba el orgullo. «Siempre fuiste valiente, mi amor. Es por eso que nunca dejé de esperarte». «¿Cómo regreso?», preguntó Sebastián, sintiendo cómo el medallón y la cruz en su pecho se calentaban. «A través de la memoria», respondió Rosario, haciendo un gesto hacia un punto luminoso que comenzaba a formarse en la oscuridad. «Elena te está llamando. Su sangre, nuestra sangre, es el ancla que te llevará de vuelta». Carmen se acercó, y por primera vez en 200 años, Sebastián sintió sus labios sobre los suyos. Un beso de despedida, dulce y amargo a la vez. «Ve con ella», susurró Carmen contra sus labios. «Completa lo que comenzamos, y cuando llegue tu momento, te estaré esperando». Sebastián asintió, incapaz de hablar por la emoción.
Dio un paso hacia la luz creciente, pero se detuvo para mirar por última vez a Carmen y a las mujeres que mantenían viva su memoria. «Gracias», dijo simplemente, «por no olvidarme». «Nunca podríamos», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Eres parte de nuestra historia, como nosotras somos parte de la tuya». Con un último vistazo a la mujer que había amado durante siglos, Sebastián se sumergió en la luz. Su cuerpo se disolvió en un torbellino de sensaciones: calor y frío, dolor y alivio, vida y muerte. El medallón fundido con la cruz en su pecho brilló con intensidad cegadora, mientras la oscuridad del ahuehuete quedaba atrás. Elena corría desesperadamente hacia el centro de San Isidro. Las calles estaban caóticas. Gente aterrorizada huía de edificios que se desmoronaban, grietas se abrían en el suelo y una niebla verdosa comenzaba a cubrir todo el pueblo como un manto venenoso. «El hechizo de Velázquez», pensó con horror, reconociendo la misma energía maligna que había visto en el cementerio. Había pasado las últimas horas intentando encontrar una manera de completar el ritual. Con el diario de Carmen firmemente sujeto contra su pecho, se había dirigido a la iglesia, donde el padre Tomás, un anciano conocedor de las antiguas tradiciones, podría tener respuestas. «Elena». El sacerdote la recibió en la puerta de la sacristía, su rostro marcado por la preocupación. «El pueblo entero está siendo destruido. Algunos dicen que es un castigo divino, pero yo reconozco la obra del mal cuando la veo». «Es Velázquez», confirmó ella, siguiéndolo al interior donde varios ancianos del pueblo se habían refugiado. «Ha regresado para completar su venganza». «¿El brujo?». El padre Tomás palideció. Las historias decían que había muerto hace siglos. «Algunas cosas no permanecen muertas», respondió Elena, abriendo el diario en las últimas páginas. «Necesito su ayuda, padre. Debo encontrar una forma de llamar a alguien atrapado entre mundos». El anciano sacerdote la estudió con atención. «Hablas de Sebastián Moreira». Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo no todos los secretos de San Isidro se cuentan abiertamente, hija?», explicó él con una sonrisa cansada. «Algunos se susurran solo entre quienes deben saberlos. Los guardianes de este pueblo siempre hemos conocido la historia del soldado maldito y su amor eterno». Un temblor particularmente violento sacudió la iglesia, haciendo caer fragmentos del techo. Los refugiados gritaron aterrorizados. «No hay tiempo para explicaciones», dijo el padre Tomás, dirigiéndose a un armario antiguo. Lo abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello, revelando un compartimento secreto. De él extrajo un pequeño cáliz de plata ennegrecida. «Este cáliz perteneció a la primera iglesia de San Isidro», explicó mientras lo colocaba en el altar. «Está hecho con plata de las minas locales, las mismas donde Rosario Vélez encontró la obsidiana negra para sus talismanes». Elena comprendió inmediatamente. Las mismas minas donde se extrajo el mineral para el medallón de Velázquez. El padre asintió. «Todos estos objetos están conectados por la tierra de San Isidro. Y la tierra recuerda, Elena, recuerda la sangre derramada, los juramentos hechos, los amores perdidos». Otro temblor, más fuerte que los anteriores, hizo que algunas vidrieras se rompieran. La niebla verdosa comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes. «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Sangre», respondió el padre con gravedad. «La misma sangre que corre en las venas de todas las mujeres de tu familia. La sangre que conecta a Carmen contigo». Sin dudar, Elena tomó un fragmento de vidrio roto y cortó su palma. Dejó que la sangre goteara dentro del cáliz mientras recitaba las palabras que comenzaban a surgir en su mente. Palabras que nunca había aprendido, pero que parecían emerger de algún rincón ancestral de su memoria. «Por la sangre que nos une a través del tiempo», entonó. «Por el amor que trasciende la muerte, por la promesa sellada bajo el ahuehuete sagrado. Te llamo, Sebastián Moreira. Regresa de las sombras, completa nuestro pacto».
El cáliz comenzó a brillar con una luz dorada, y la sangre dentro de él pareció hervir. La tierra tembló con más violencia, como si dos fuerzas opuestas lucharan por el control. La niebla verdosa retrocedió momentáneamente de las puertas de la iglesia. «Está funcionando», murmuró el padre Tomás, maravillado. Elena continuó, su voz más fuerte ahora, «por Carmen Lucía y todas las que vinieron después. Por la memoria que persiste y el perdón que libera, te llamamos desde la luz, te ofrecemos un camino de regreso». Un viento sobrenatural se levantó dentro de la iglesia, agitando las velas del altar y haciendo ondear el cabello de Elena. El cáliz brillaba cada vez más intensamente, hasta que fue casi imposible mirarlo directamente. «¡Sebastián!», gritó Elena una última vez, vertiendo todo su ser en ese llamado. Un destello cegador iluminó la iglesia, seguido de una onda expansiva que derribó a todos los presentes. Cuando Elena pudo ver nuevamente, jadeó sorprendida. Frente al altar, arrodillado y rodeado por un halo de luz dorada, estaba Sebastián. Su apariencia había cambiado, ya no era la criatura pálida de la noche. Su piel tenía color, y en su pecho, donde antes había una herida, ahora brillaba una marca plateada con forma de medallón fusionado con una cruz. «Elena», pronunció, su voz quebrada por la emoción. «Escuché tu llamado». Ella corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Ya no era el frío vampiro que había conocido, pero tampoco era completamente humano. Era algo intermedio, algo nuevo. «El ritual», murmuró ella. «Debemos completarlo antes de que San Isidro sea destruido». Sebastián asintió, poniéndose de pie con dificultad. «Carmen me mostró lo que debemos hacer. El hechizo de Velázquez está anclado a la tierra de San Isidro, como lo estaba mi maldición. Ambos deben ser rotos simultáneamente». El padre Tomás se acercó, sosteniendo el cáliz. «La iglesia está construida sobre el centro exacto del pueblo. Si hay un lugar donde romper el hechizo, es aquí». Sebastián tomó el cáliz y lo colocó sobre la marca en su pecho. «Necesitamos el poder de ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos». Elena comprendió. Sacó las flores de cempasúchil que había recogido en el camino. «Para guiar a los espíritus», dijo, colocándolas alrededor del cáliz. «Y esto», añadió Sebastián, extrayendo de su bolsillo un pequeño objeto que había traído desde el otro lado. Un pétalo de la flor de obsidiana que Carmen le había entregado. Para sellar la conexión, la tierra tembló con renovada violencia. Desde las ventanas rotas podían ver cómo la niebla verdosa avanzaba por las calles, consumiendo todo a su paso. Las grietas en el suelo se ensanchaban, tragándose casas enteras. «No queda mucho tiempo», advirtió el padre Tomás, dirigiéndose a los refugiados. «Todos formen un círculo alrededor de ellos. Recen, canten, hagan lo que sea necesario para fortalecer la luz». Los habitantes de San Isidro obedecieron, rodeando a Elena y Sebastián mientras entonaban oraciones, canciones tradicionales y plegarias antiguas. La energía en la iglesia comenzó a cambiar, el miedo siendo reemplazado por determinación y esperanza. Sebastián tomó las manos de Elena, sus ojos fijos en los de ella. Carmen dijo que solo podría romper completamente la maldición si aceptaba las consecuencias. «¿Qué consecuencias?», preguntó ella preocupada. «Una vida limitada», respondió él con una sonrisa melancólica. «Años, tal vez décadas, pero no siglos. Y después, lo desconocido». Elena apretó sus manos. «Entonces viviremos esos años plenamente». Sebastián asintió y juntos colocaron sus manos sobre el cáliz. El pétalo de obsidiana se disolvió en la sangre, creando destellos que ascendieron como pequeñas estrellas. «Por el poder que nos une», comenzaron a recitar al unísono.
por la sangre que corre a través de generaciones, por el amor que trasciende el tiempo. Rompemos las cadenas de odio y liberamos a San Isidro de la oscuridad. La marca en el pecho de Sebastián brilló intensamente, respondiendo a las palabras. El cáliz comenzó a vibrar, emitiendo un sonido cristalino que parecía resonar con las oraciones de los presentes. Con este acto, continuaron, completamos lo que comenzó hace 200 años. La maldición se rompe, el perdón se concede, la paz regresa a esta tierra. Un pilar de luz dorada surgió del cáliz, atravesando el techo de la iglesia y ascendiendo hacia el cielo. Al mismo tiempo, líneas luminosas comenzaron a extenderse por el suelo, siguiendo el patrón de las grietas creadas por el hechizo de Velázquez, pero sanándolas a su paso. La niebla verdosa retrocedió, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera existido. Los temblores disminuyeron gradualmente hasta detenerse por completo. En el centro de todo, Sebastián sintió como la última parte de la maldición abandonaba su cuerpo. El medallón fundido con la cruz en su pecho se transformó, convirtiéndose en una cicatriz plateada con forma de árbol, un ahuehuete, el puente entre mundos. Cuando la luz finalmente se apagó, un silencio absoluto reinó en la iglesia. Elena y Sebastián permanecieron de pie, exhaustos pero vivos, sus manos aún unidas sobre el cáliz ahora vacío. El padre Tomás fue el primero en romper el silencio. «Ha terminado», declaró con voz solemne. «El mal ha sido desterrado». Los habitantes de San Isidro rompieron en aplausos y exclamaciones de júbilo. Abrazos, lágrimas de alegría y plegarias de agradecimiento llenaron el recinto sagrado. Sebastián miró a Elena con una mezcla de asombro y gratitud. «Después de siglos de oscuridad nunca creí que vería otro amanecer». «No solo un amanecer», respondió ella, acariciando su mejilla, «una vida entera de ellos». 1 año después, San Isidro Oscuro había renacido de sus ruinas. Las casas destruidas habían sido reconstruidas, las grietas en la tierra selladas, y los campos volvían a florecer. La historia de cómo el pueblo había sobrevivido a la catástrofe natural se convirtió en leyenda, aunque pocos conocían la verdad completa. Era Día de Muertos nuevamente, y las calles estaban adornadas con papel picado y flores de cempasúchil. Los altares rebosaban de ofrendas para los difuntos, pan, frutas, fotografías y velas que iluminaban el camino de los espíritus que regresaban a visitar a sus seres queridos. Sebastián y Elena caminaban tomados de la mano hacia el cementerio. Él ya no temía a la luz del sol, aunque su piel seguía siendo más sensible que la de un humano común. Su condición intermedia le había otorgado algunos dones, fuerza mayor, sentidos agudizados, una vitalidad extraordinaria, pero también limitaciones. Envejecería, aunque más lentamente, y eventualmente moriría como cualquier mortal. «¿Lo extrañas?», preguntó Elena mientras atravesaban la entrada del cementerio, ahora restaurada y adornada con flores. «¿Ser inmortal?». Sebastián negó con la cabeza. «La inmortalidad sin propósito es una maldición peor que la muerte. Prefiero unos años de vida verdadera que siglos de existencia vacía». Se detuvieron frente a una tumba nueva, ubicada donde antes se alzaba el mausoleo de los Mendoza. Una lápida simple pero elegante, con una inscripción: Carmen Lucía Mendoza, 1789-1820. Su amor trascendió la muerte y redimió lo perdido. Junto a ella, una placa más pequeña: Rosario Vélez, 1740-1805, guardiana de la luz, protectora de la memoria. Elena colocó un ramo de cempasúchil sobre ambas tumbas. Sebastián añadió una pequeña figura tallada en madera, un ahuehuete con raíces profundas y ramas que parecían alcanzar el cielo. «¿Crees que pueden vernos?», preguntó él en voz baja. Elena sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría heredada de generaciones de mujeres fuertes.
No solo nos ven, Sebastián, están con nosotros, en la sangre que corre por mis venas, en los recuerdos que guardo, en cada historia que contaremos a nuestros hijos. Sebastián la miró sorprendido. ¿Hijos? Ella llevó la mano de él hasta su vientre. La línea continúa, un nuevo guardián de la memoria está en camino. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Sebastián abrazó a Elena bajo la luz de la luna llena. A su alrededor, las velas de las tumbas brillaban como estrellas caídas, y el aroma de las flores de cempasúchil flotaba en el aire, guiando a los muertos de regreso al mundo de los vivos por una noche. En algún lugar entre las sombras y la luz, entre el pasado y el presente, Sebastián creyó escuchar el suave murmullo de Carmen. Vive, mi amor, vive por ambos. Y por primera vez en 200 años, Sebastián Moreira supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ni en la oscuridad eterna, ni en el más allá prometido, sino aquí y ahora, en los brazos de una mujer que llevaba el recuerdo de su primer amor y la promesa de un futuro que una vez creyó imposible.